Hola, ¿cómo están? Reciban todos un saludo cordial nuevamente compartiendo unos cortos videos. Sobre todo vamos a hablar del quehacer educativo. Específicamente nos vamos a centrar en nuestra práctica pedagógica. Lo estamos ejecutando bajo una experiencia de aprendizaje. ¿Es así? Entonces, primero recordemos cuáles son los elementos que forman parte de una experiencia de aprendizaje. Veamos. Hay que recordar que toda experiencia de aprendizaje parte de una situación de contexto, parte de analizar las condiciones del contexto y debe resultar de ser interesante, de interés para el estudiante. Por lo tanto, entonces parte de una situación significativa. Aquí hemos cogido una situación significativa que corresponde a la primera experiencia de las tablets, ¿no? Que tiene que ver con el acceso y el uso del agua. Entonces, en toda situación significativa nos planteamos un reto, ¿no? Que prácticamente es el desafío y en el cual invita al escenario educativo a resolver este reto, a atender este reto. Y cuando hablo de escenario educativo nos estamos refiriendo a un enfoque por competencias y a los enfoques transversales. Entonces, ¿qué competencias son los llamados a atender a este reto? Ahora, y esto se debe evidenciar en un producto. Y este producto va a ser evaluado bajo criterios de evaluación. Entonces es muy importante cómo organizamos las actividades para atender a este reto a través de este producto, ¿no? Cómo atendemos este desafío y se va a evidenciar a través de este producto. Y en todas las actividades de aprendizaje van a haber evidencias. Muy bien, pero el detalle aquí está en cómo organizamos las actividades de aprendizaje. Si bien es cierto, el año pasado nos han entregado todititas las experiencias de aprendizaje y lo único que hacíamos era adaptarlas a nuestro entorno y preparar el material, ¿no? A partir de lo que ya nos brinda, ahora surge este desafío de crear nuevas experiencias de aprendizaje de acuerdo a nuestra propia realidad. Entonces, miren qué interesante. Entonces, ¿cómo organizamos las actividades de aprendizaje? Miren, acá se organiza bajo tres secciones. Primero se tiene que comprender la problemática, luego se tiene que revisar y analizar información y luego se tiene que plantear y socializar la propuesta de acción. ¿Y por qué la propuesta de acciones? Porque el producto de esta experiencia de aprendizaje es una propuesta de acciones y que van a estar suscritas en un discurso. Entonces, para proponer acciones bajo esta situación que acontece, entonces, ¿cómo organizo mis actividades de aprendizaje? Entonces, desde aquí podemos decir que las actividades de aprendizaje se organizan en función a la atención a la problemática que se está abordando y al producto que se está evidenciando o que se va a evidenciar. Entonces, veamos, el título de la experiencia en este caso de la plataforma Aprende en Casa, pero de las tablets, es fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y el uso del agua. Entonces, frente a ello, ¿cuál es la situación que se aborda? ¿No? Miren, la situación que se aborda es un asunto sobre el derecho al acceso y el uso del agua. Entonces, frente a ello, ¿cuál es el reto que nos plantean? ¿Qué acciones se pueden desarrollar para ejercer nuestro derecho al acceso y el uso del agua en nuestra comunidad? Frente a este reto, entonces, ¿cuáles son las competencias priorizadas y que están invitadas a atender a este reto? Pues aquí se evidencian 10 competencias. La competencia 1 construye su identidad del área de DPCC, las 3 competencias del área de comunicación, lee, escribe y comunica, y la competencia gestiona responsablemente el entorno y el ambiente de ciencias sociales. La competencia resuelve problemas de cantidad, pero en este caso sería resuelve problemas de gestión de datos. La competencia 20 y 21 del área de ciencia y tecnología, que es indaga y explica, y la competencia transversal gestiona su aprendizaje de forma autónoma. Pero es muy importante también abordarlo a través de enfoques transversales, porque esta
esta problemática, esta situación, este asunto de contar con el derecho al agua es algo que en este caso se merece todo poblador, todo ciudadano, por lo tanto debe ser atendido bajo un enfoque de derechos. El cuidado sobre el uso del agua que hacemos también es abordado bajo el enfoque ambiental. Entonces, miren, podríamos abordar dos enfoques transversales. Ahora, entonces, frente a este desafío, ¿en qué se debe evidenciar este desafío? En un producto. Entonces, todas las competencias que se han priorizado se van en pos de atender este reto a través de este producto, que es una propuesta de acciones para ejercer el derecho al acceso y el uso del agua en nuestra comunidad y que se va a presentar mediante un discurso u otro medio. Recordemos, la situación problemática está en función al derecho al acceso y el uso del agua y el producto, el reto está en función a qué acciones debemos proponer frente a esta situación problemática y el producto es una propuesta de acciones sobre esta problemática, pero presentada a través de un discurso. Entonces, ¿cuáles son los criterios de evaluación que va a abordar este producto, que va a tratar este producto? Y tus evidencias. Hay que tener en cuenta que los criterios de evaluación tienen que estar en función a lo que nos dice cada estándar de aprendizaje para dicha competencia y para el nivel que estamos, en este caso, ejecutando, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, nivel 6, primero y segundo grado, nivel 7, tercero, cuarto y quinto. Entonces, es importante a partir de ello determinar cuáles van a ser las actividades de aprendizaje. Y aquí nos proponen 16 actividades para esta experiencia. Y veamos cuáles son las actividades. Mire, hemos dicho que para organizar las actividades de aprendizaje es muy importante tener en cuenta cuál es la situación que se está abordando, cuál es el reto y sobre todo qué producto vamos a evidenciar. Entonces, en función a ello, las 3 primeras actividades es para comprender la problemática de este asunto, ¿verdad? Y que le concierne al área de comunicación, de PCC en este caso, ¿verdad? Y luego, una vez que ya hemos comprendido la problemática, en este caso viene cómo recopilamos información sobre este campo temático y sobre todo cómo lo analizamos. Entonces, aquí vienen otras como 8 actividades que abordan ese bloque temático. Ahora, y luego viene la propuesta, el plantear alternativas de solución, en este caso plantear acciones, una propuesta de acciones. Entonces, aquí ingresa a tallar el área de DPCC, el área de comunicación, porque nos habla de un discurso y la estructura del discurso nos la presenta el área de comunicación y el área de DPCC en socializar ese discurso. En este caso, el área de comunicación también podría ser. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, que ¿cuál es el rol que te están encomendando para atender este reto y para aportar al producto de esta experiencia? Entonces, es muy importante comprender que generalmente el área de ciencias sociales y de PCC identifica las acciones. El área de ciencias sociales y de PCC propone, ¿no? Elabora esas acciones. Y el área de ciencia y tecnología las argumenta científicamente. Ciencias sociales también históricamente. El área de matemática establece la conclusión. El área de comunicación da la estructura de ese medio por el cual se van a viabilizar esa propuesta de acciones, que en este caso es el discurso y le corresponde al área de comunicación. Pero ¿qué competencia es la que moviliza a todas las demás competencias? Si estamos hablando de un asunto público, entonces el área de DPCC. Muy bien. Entonces, una vez que tenemos claro cómo interactúan los elementos de una experiencia de aprendizaje, entonces es muy importante tener en cuenta
todo ello para poder cumplir con el propósito de la experiencia, que es proponer acciones. Para ello hay que tener claro todos los elementos y cómo se interrelacionan y sobre todo cómo va a estar secuenciada esas actividades y que esta secuencia de actividades se tiene que establecer un diálogo entre saberes de dos sistemas de conocimiento. Estamos hablando del conocimiento científico y nos estamos refiriendo al conocimiento empírico a través del saber ancestral. Entonces, hay que tener en cuenta que las experiencias de aprendizaje está planificada intencionalmente para reflejar ya sea contextos reales o simulados que sean muy similares a la realidad. ¿Y para qué? Para desarrollar el pensamiento complejo y sistémico de los estudiantes. Esto lo podemos encontrar en la guía docente para la planificación de las experiencias de aprendizaje dadas en el año 2022 de la educación básica intercultural, sobre todo bajo un enfoque intercultural. Entonces, miren cómo lo secciona, cuáles son los momentos para poder organizar las actividades de aprendizaje. Debe haber una etapa de profundización. Es ahí donde comprendemos la problemática, en este caso del agua en nuestra comunidad. Luego debe haber una etapa de comparación, donde se establecen relaciones entre los diferentes saberes. Entonces es muy importante revisar, analizar información, para luego pasar a la siguiente etapa, que es plantear alternativas frente a problemas o necesidades, ¿no? En este caso. Y ahí surge, por ejemplo, planteamos y socializamos nuestra propuesta de acciones. Entonces, miren qué interesante. Entonces, bajo este punto, veamos qué nos dice esta guía docente para la planificación de las experiencias de aprendizaje. Nos da una matriz de coherencia, donde nos menciona identificar cuál es la competencia que se va a desarrollar, cuál es el estándar de esa competencia para el nivel que estás ejecutando, cuáles son los criterios de evaluación del producto. Y luego, ahora sí, enfócate en tu actividad. ¿Cuál es el nombre de la actividad? ¿Cuál es el propósito de la actividad? ¿Y bajo qué criterios de evaluación se está evaluando? Hay que tener en cuenta que las competencias que se priorizan, los criterios de evaluación va a ser en función al estándar de dichas competencias que se priorizan. Se tiene que establecer bajo un tiempo estimado y los recursos que se van a emplear. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas tres etapas. La etapa de profundización para organizar las actividades. En profundización habíamos mencionado que tiene que estar la problemática de estudio, la comprensión de la problemática de estudio. Luego viene la comparación con el análisis, la sistematización y el planteamiento de alternativas a problemas o necesidades. Entonces, una actividad de aprendizaje se plantea el nombre de la actividad y el propósito. Luego se presenta una situación de partida, que puede ser la situación significativa y el reto que nos plantea. Y puede a eso adherirse a otros casos, ¿no? Para recuperar esos saberes previos. Estaríamos aquí dando a conocer también bajo qué competencias se está evaluando al estudiante y bajo qué criterios de evaluación, cuál es la evidencia en el cual van a ellos evidenciar desempeño. Muy bien, en este caso, todo esto formaría parte del reflexionamos de la actividad de aprendizaje. Si ustedes se han percatado, todas las actividades de aprendizaje del año 2021 lo seccionan en 4 momentos. Reflexionamos, ¿qué más? Exploramos, ¿qué más? A ver, hasta llegar al evaluamos. Miren qué interesante. Entonces, todo esto forma parte del reflexionamos. Luego viene la parte de promover ese diálogo entre saberes, ¿no? Y que estaríamos en la etapa de la comparación. Entonces, recordemos nuevamente, hay 3 etapas: profundización, comparación y planteamiento de alternativas a problemas o necesidades. Frente a ello, puedo seccionarlo primero en que comprenda la problemática de estudio. Luego, que recopile información diversa bajo sustento científico. Luego, que compare y contraste información sistematizándolo y luego plantear alternativas de solución a la problemática que se está abordando.
Entonces, frente a ello, aquí están los elementos de una estructura, disculpen, claro, que forma parte de una actividad de aprendizaje. Toda actividad de aprendizaje tiene un título de una actividad. También hay que dar a conocer bajo qué enfoque transversal se está abordando, cuáles son las competencias, los criterios de evaluación. Y como les estaba mencionando, las secciones de una actividad de aprendizaje o los momentos. Reflexionamos, exploramos, explicamos y evaluamos. La forma como movilices estos elementos dependerá el éxito de tu actividad de aprendizaje o en este caso el propósito del cumplimiento del propósito de la actividad de aprendizaje. Entonces, en Reflexionamos, puedes iniciar con la situación significativa, planteando el reto, e incluso puedes dar a conocer otro pequeño caso y luego dar a conocer cuál es el propósito de la actividad, cuál es la evidencia, bajo qué competencias se está evaluando, cuáles son los criterios de evaluación, qué enfoque se está abordando y cuál es el título de la actividad, ¿no? Entonces, y luego la sección de exploramos en el que vienen los saberes previos, las preguntas y repreguntas para poder recuperar esos saberes previos y poder así entrar de lleno a la gestión y acompañamiento del aprendizaje que está en la sección de explicamos y en el que moviliza recursos. Y en este caso, entraría a tallar aquí en este caso, los procesos didácticos de la competencia. Y finalizamos con la evaluación de los aprendizajes, ya sea a través de una ficha de autoevaluación en función a los criterios de evaluación planteadas, y también entrarían a tallar las evidencias. Recordemos que la evaluación también se transversaliza en todos los momentos. Aquí tenemos un ejemplo de una propuesta de actividad de aprendizaje de una maestra y miren, lo ha seccionado en reflexionamos, exploramos, explicamos y evaluamos, ¿no? Lo mismo que en este caso plantea la experiencia de aprendizaje que nos propone Aprende en Casa. Entonces, miren qué interesante. Ahora veamos el producto. El producto también se evalúa bajo criterios de evaluación. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cuál es el producto, una propuesta de acciones. Ahora, las competencias, cómo abordamos las competencias y entonces en función al área, cómo aportas al producto. El área de comunicación a través de un texto argumentativo, el área de ciencias sociales, ¿verdad? A través de la toma de conciencia del ejercicio del derecho al acceso y uso del agua. Las conclusiones, las interpretaciones, ese análisis de datos, de fuentes de información, entraría el área de matemática y ciencias sociales. El sustento científico, el área de ciencia y tecnología, ¿no? Y bueno, el propósito comunicativo, en este caso, se difunde, se comunica y se socializa el área de DPCC. Entonces, veamos cómo organiza, en este caso, las tablets, las experiencias de aprendizaje que se nos proponen en las tablets, ¿no? Por ejemplo, fomentar acciones para ejercer nuestro derecho al acceso y el uso del agua. Esta experiencia de aprendizaje moviliza 5 áreas de estudio. En este caso estaríamos hablando de cerca de 10 competencias que moviliza y miren cómo lo establece dentro de un tiempo determinado y cómo lo secciona, ¿no? Igual esta experiencia de aprendizaje que corresponde para EPT, religión y tutoría, igual para el área de inglés. Entonces, miren qué interesante. Ahora, ¿pero cómo elaborar una experiencia de aprendizaje? ¿Es difícil? No es difícil. Si lo trabajamos, todos los actores, en este caso los docentes de la institución, y lo desarrollamos a través de un documento en línea, Word en línea, entonces, y bajo una plataforma virtual, que en este caso sería el Zoom o el Google Meet, podríamos elaborar una experiencia de aprendizaje en unas horas. Entonces, miren qué interesante. Primero se establece una reunión general. ¿Una reunión general para qué? Para elaborar la situación significativa y ver qué enfoques transversales se van a abordar. Entonces, esto sería en una reunión general o en una reunión por ciclos yo lo mencionaría en una reunión, una sesión general donde estamos todos los docentes, ¿no? O por ciclos, como lo quieras tratar, ¿no? Ahora,
sería más específico por ciclos. Una vez que contamos con la situación significativa, entonces vienen las reuniones en grupo. Zoom se pueden formar reuniones en pequeños grupos. Entonces aquí entrarían a tallar las diferentes áreas de estudio. Entonces, en esta primera reunión general trataríamos la situación, los enfoques transversales y a partir de ahí definiríamos cuál sería el título, la fecha que comprende, las semanas que incluye, a qué ciclo y grado va a pertenecer y qué áreas integra. Entonces, una vez que finaliza la sesión general, nos vamos a las sesiones en grupo. Y aquí, por ejemplo, se ha elaborado un cuadrito en el cual, para no generar el desorden, entonces, por ejemplo, el área de comunicación ingresa en donde le corresponde, en esta celda, y coloca al lado las competencias que se van a priorizar en función a esta situación planteada. Igual haría el área de matemática, el área de DPCC, el área de ciencias sociales y todas las áreas si quieres incluirlas todas bajo una sola experiencia de aprendizaje. Entonces, miren, teniendo ya los propósitos de aprendizaje, las competencias priorizadas, incluyendo también la competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, incluso la que se desenvuelve en entornos virtuales, entonces ahora sí, nuevamente, ingresan por áreas o continúan con el trabajo, donde, por ejemplo, el área de comunicación, todos los docentes de comunicación han establecido qué competencias van a abordar, van a trabajar y cuáles serían esos criterios de evaluación y qué actividades sugieren para dicha competencia. Entonces, aquí colocarían todas sus actividades en función a los criterios, en función a la competencia que se está abordando. Entonces, miren, acá una sesión general, sesión en grupos o por áreas, pero ahora hay que tener en claro cómo organizamos las actividades. Si bien es cierto, en este cuadrito colocamos las actividades, pero podría organizarse otro cuadrito más donde tendríamos que seccionarlo en este caso, por bloques, o tendríamos que seccionarlo por etapas. Una etapa de profundización, una etapa de comparación y una etapa de plantear propuestas. Entonces, tendríamos que agregar otro cuadrito más para ordenarlas, pero es muy importante tener en claro cómo la organizamos. Miren lo que nos propone las diferentes experiencias de aprendizaje de diferentes ciclos el año pasado, en el año 2020, ¿no? 2021 de Aprende en Casa. Por ejemplo, si el producto es un proyecto participativo, entonces primero abordemos la problemática, comprendamos la problemática, identifiquemos y seleccionemos un asunto público, por ejemplo, el desempleo. ¿Qué actividades van a incluir? Aquí podríamos organizarlo ya, ¿no? Como ya hemos colocado un listado de actividades, aquí lo podríamos especificar qué actividades serán para ello, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que durante el escenario virtual de los 2 años anteriores nos permitía organizarnos de esa forma, pero en un escenario presencial no podemos porque durante la semana todas las áreas ingresan, ya que hay un horario fijo y establecido. Por lo tanto, entonces es muy importante trabajarlo en función al producto, pero especificando cuáles van a ser los momentos generadores, ¿no? O los bloques o las etapas para poder aportar al producto. Y durante esa semana todos trabajamos, todas las áreas trabajan durante esa semana. ¿No? Va a ser un poquito de repente complicado abordarlo, pero se puede trabajar integrando todas las áreas. Entonces, primero identificamos y seleccionamos un asunto público. Por ejemplo, en el área de comunicación se podrían establecer, leer textos, analizar textos y a partir de ahí ver la estructura, ¿no? De un texto o identificar causas. El área de DPCC estaría identificando ese asunto público, ¿no? A través de lo que se vive en la comunidad. El área de ciencias sociales, de repente también, ¿no? Gestionando responsablemente, como menciona, ¿no? El entorno y el ambiente, podía proponer sus actividades. El área de ciencia y tecnología también tratando
de establecer esas relaciones de causa-efecto, ¿no? O de variables, independiente, dependiente. Y luego empezamos ya con la etapa de comparación. La etapa de comparación que nos dice que debemos establecer relaciones entre los diferentes saberes, ¿no? Debemos analizar la información, debemos sistematizarla. Entonces, hay que indagar. Entonces, entran a tallar también diferentes actividades durante esa semana que tenemos de clases, ¿no? Por eso hay que establecer, por ejemplo, para esta etapa, ¿cuántas semanas? De repente la primera semana. Entonces, todas las áreas generan sus propias actividades en función a esto. Ahora, esto de repente una semana más, la siguiente semana. Entonces, todas las áreas priorizan actividades para lograr este propósito. Y luego pasamos a diseñar nuestro proyecto, porque es un proyecto participativo. Todas las áreas aportamos para diseñar nuestro proyecto participativo. Entonces, ¿qué actividades? Aquí sí tendremos que ser artistas para priorizar, ¿no? De acuerdo al producto. Entonces, luego ejecutamos nuestro proyecto participativo. ¿Cómo se involucran todas las áreas aquí? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Y luego evaluamos y reflexionamos nuestro proyecto participativo. ¿Cómo evaluamos? Entonces, miren, aquí más o menos se podría trabajar 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Entonces, ahora, cuando el producto es una promoción de acciones, una propuesta de acciones, es un poco más sencillo, ¿verdad? Entonces, primero, comprendamos la problemática, identificando causas y efectos. En toda esa semana, todos nos encargamos de desarrollar actividades en función a esto. Ahora, ¿qué actividades? Eres un artista y déjate llevar por la imaginación para que puedas identificar qué actividades o determinar qué actividades vas a priorizar para lograr este propósito. Luego tenemos que sistematizar información, ¿verdad? Una vez que lo sistematizamos, entonces, ¿qué actividades vamos a desarrollar durante esa semana para poder sistematizar información? Luego proponemos acciones. ¿Qué actividades podemos desarrollar para proponer acciones? Y luego socializamos esa propuesta de acciones esa semana. Entonces se va a ver interesante y a medida que vamos desarrollando las experiencias de aprendizaje, nos vamos familiarizando, nos vamos adaptando en un inicio y luego transformando. Nosotros mismos somos y nos volvemos expertos en ello, ¿no? Incluso podemos tener aquí lo que es producción intelectual. Entonces, imaginemos que el producto es un compromiso presentado en un acta, ¿no? Así venía en una experiencia de aprendizaje. Vuelvo a repetir que todos estos productos y estas secciones que se mencionan acá está extraído de diferentes experiencias de aprendizaje del 1 al 9 del 2021, de los diferentes ciclos. Entonces, imaginemos que el producto es establecer compromisos y que se deben presentar a través de un acta. Entonces, primero, comprendamos la problemática, pero ¿cómo la comprendemos? Informándonos, reflexionándonos, comprendiendo, ¿no? Ese asunto. Y luego explicamos y planteamos propuestas de solución con acciones para la búsqueda del bien común. Luego diseñamos las acciones y argumentamos nuestros compromisos para consolidar ideales. Y luego establecemos y socializamos nuestros compromisos para consolidar los ideales. Cuando el producto es un reportaje oral o un video escrito, para proponer acciones para preservar la salud. Entonces, primero, miren, si nos damos cuenta, estamos abordando las tres etapas: profundización, comparación y planteamiento de propuestas. Entonces, primero, comprendamos la problemática. ¿Cómo la comprendemos? Reconociendo nuestros avances y desafíos. Luego, ¿qué viene? Comprendemos la conservación de la salud como desafío del país que queremos. Y luego socializamos nuestra propuesta de acciones para preservar la salud en un reportaje. Si el producto es una propuesta de acciones a través de un recurso informativo, un podcast, entonces igual hay que comprender primero la problemática. Luego viene la etapa de comparación, donde se establecen relaciones entre diferentes saberes, donde analizamos información, la sistematizamos, ¿no? Para luego elaborar o plantear propuestas y compartir o socializar esas propuestas. Entonces,
Recordemos también que si es un podcast, pues la estructura sí nos las tiene que dar el área de comunicación, ¿no? Entonces, si el producto es una propuesta de emprendimiento, ¿en cuántas semanas se podrían trabajar? Podría ser 1, 2, 3, 4 semanas. La primera semana todas las áreas comprenden el problema, leyendo, identificando y relacionando. Es decir, primero la comprensión de la problemática o del asunto público que estamos abordando o de la situación que estamos abordando. Luego, analizamos la problemática en relación con la gestión de recursos económicos. Aquí entra a tallar el área de ciencias sociales y es la que moviliza, o el área de PT, ¿no? Entonces, y luego identificamos oportunidades de emprendimiento considerando el desarrollo sostenible. Y finalmente planteamos propuestas de emprendimiento considerando así el desarrollo sostenible. Pero si el producto es un plan para la mejora de la salud física en la familia, un plan de mejora, entonces miren cómo podemos seccionarlo, ¿no? Primero realizamos un diagnóstico. Todas las áreas que tenemos en esa semana, por son todas las áreas, ¿qué actividades priorizamos para realizar ese diagnóstico? Sí se puede. Ahora, luego sistematizamos información. ¿Qué actividades en todas las áreas vamos a proponer para sistematizar información? Luego proponemos acciones. ¿Qué actividades vamos a ejecutar para proponer acciones? Y luego socializamos el plan de mejora, ¿no? Entonces, miren qué interesante. Luego viene cuando el producto es una cartilla de recomendaciones. ¿En cuántas semanas podemos trabajarlo? Dependiendo de la complejidad también, ¿no? Del asunto que estamos abordando. Por ejemplo, si es el ciclo 6, podemos trabajarlo en 3 semanas, ¿no? Primero analizamos información, luego planteamos y elaboramos recomendaciones, luego revisamos y socializamos esas recomendaciones. Pero si es el ciclo 7, el nivel 7, entonces primero presentamos y organizamos la situación, luego analizamos la problemática y desafíos del emprendimiento, planificamos, analizamos, deliberamos y luego establecemos conclusiones y finalmente socializamos la cartilla de recomendaciones. Entonces, pero si el producto es un video que se difunda y que se sustente acciones, miren cómo lo podemos trabajar. Pero todos trabajamos durante la semana de clases, ¿no? Todos trabajamos diferentes actividades de aprendizaje, pero en pos de lo que queremos lograr en esta semana para ir en pos del producto que queremos evidenciar. Entonces, miren qué interesante. A ver, muy bien. Entonces, con eso yo me despido. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.